¿Es Guatemala un país oveja o un gran rebaño de cabras? Yo estoy convencido que Guatemala es una nación oveja, y no principalmente por la gran cantidad de cristianos que hay. Se dice que más del 50% de la población del país es cristiana, pero ¿de qué ha servido? Vamos de mal en peor. Todos los países tienen ovejas y cabras, pero hay naciones escogidas por Dios. Recordemos lo que dice el Salmo 9, en verso 19. Levántate, oh Dios, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Efectivamente, las naciones tarde o temprano serán juzgadas delante de Dios. Tratemos de empezar por el principio. Y para empezar en la iglesia, claro que hay ovejas, pero también hay muchas cabras. Y antes que nuestro orgullo carnal se desborde y nos sintamos ofendidos pensando que no somos animales para ser comparados con ellos, recordemos que debemos ser humildes delante de Dios, pues Dios rechaza a los soberbios y da gracia a los humildes. Nuevo nacimiento. Cuando digo que en las iglesias también hay cabras, me refiero a personas que no han nacido de nuevo. En el Evangelio de Juan, el capítulo 3, se acerca Nicodemo, un líder espiritual principal entre los judíos, y le dice a Jesús, con gran elocuencia, como la elocuencia que caracteriza a muchos líderes de la iglesia: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Seguramente Nicodemo pensó que había quedado muy bien al halagar con estas palabras a Jesús, pero la respuesta de Jesús fue al grano y sin tanta palabrería. Le dijo: tienes que nacer de nuevo. Si no hemos nacido de nuevo, no somos cristianos. Jesús lo explica en este pasaje. Debemos nacer del Espíritu, y como dice Juan en capítulo 1, verso 13, no siendo engendrados por voluntad alguna, sino la de Dios. No se trata de repetir una oración y aceptar a Dios solamente. Tiene que haber una experiencia espiritual. Les he preguntado a algunos que tienen muchos años de ser cristianos e ir a la iglesia sobre cuál fue su experiencia cuando aceptaron a Jesús como su Salvador. Y tristemente puedo decir que muchos no saben decir muy bien qué fue lo que pasó. Otros ni siquiera recuerdan cómo fue esto. Esta experiencia debía haber sido tan especial que cuando pasamos por etapas de dolor, dificultades, solo el recordar esa experiencia de arrepentimiento y profundo encuentro en la presencia de Dios hace que traiga de nuevo su presencia y nos llene de esperanza y gozo para seguir adelante, fortalecidos y con fuerte convicción de saber que Dios está vivo y en control de todo lo que nos pasa. Ese nuevo nacimiento es la puerta de las ovejas. Es la experiencia de encontrarnos con Jesús. El Evangelio de Juan, el capítulo 10, verso 7, Jesús dice: yo soy la puerta de las ovejas. No podemos saltar la puerta. Si decimos que somos creyentes, pero no hemos nacido de nuevo, estamos saltando esa puerta. Y es por esto que nuestra vida no cambia y no experimentamos lo que dice la palabra de Dios. Su palabra de vida no se hace vida en nosotros. Arrepentimiento de obras muertas para nacer de nuevo. No seremos salvos si solo aceptamos a Jesús como Salvador. Antes de aceptarlo tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Si no hay una fuerte convicción de pecado, no está obrando el Espíritu Santo. Y hasta que esto no suceda, mejor debemos esperar y procurar con diligencia, pidiendo a Dios que nos
de esta experiencia. Que esta manifestación sea el primer paso antes de invitar a Jesús a entrar a nuestro corazón. La iglesia está llena de personas a las que les han dicho que deben hacer la oración del pecador, recibiendo a Jesús, y esto es suficiente para ser salvos y automáticamente empezar a recibir todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Especialmente hacernos ricos, por supuesto. Con este mensaje es lógico que las iglesias estén llenas de gente convencida, pero no convertida. Pero al no recibir todas estas bendiciones económicas prometidas, después de un tiempo dan la vuelta y salen de la iglesia diciendo, esto no funciona. El primer cimiento de la fe en Hebreos 6 es arrepentimiento de obras muertas. El segundo es la fe en Dios, creer en Jesús como Salvador, la respuesta y el perdón de nuestros pecados. ¿Cómo nos va a perdonar y cómo vamos a arrepentirnos si no creemos que somos pecadores? Y si no estamos convencidos que somos pecadores, no vamos a arrepentirnos. Y si no nos arrepentimos genuinamente, no recibiremos la salvación. Este es el orden para venir a ser parte de su pueblo. De lo contrario, podremos creer que somos salvos, pero en lugar de ser una oveja, somos cabras salvajes, que no cambian y tampoco dan buen testimonio, pues lo único que les interesa es hacer mucho dinero. Es por esto la importancia del mensaje de Juan el Bautista, que predicaba el arrepentimiento. Por eso el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 3, verso 3, hablando de Juan el Bautista. Repito, hablando de Juan el Bautista. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. En Mateo capítulo 3, versos 1 y 2, en aquellos días vino Juan, el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento nos prepara para recibir a Jesús, a Cristo, en nuestros corazones, y recibir el perdón por nuestros pecados, gracias al sacrificio que hizo en la cruz, muriendo por nosotros para redimirnos de nuestros pecados. Debemos pasar por esa puerta. Es una experiencia espiritual. Al aceptar a Jesús como Salvador, si no tenemos esa experiencia, podemos ser líderes espirituales como Nicodemo, pero Jesús siempre nos va a decir, te es necesario nacer de nuevo. No importa cuántos años hayas asistido a la iglesia, qué cargos importantes tengas o cuán espiritual te creas. Hemos sido engañados con doctrinas falsas. Guatemala es una nación escogida por Dios, pero hemos sido engañados y el ladrón entró a robar la bendición a la iglesia desde hace ya varios años. Apóstoles que no lo son, líderes que no han sido llamados por Dios, han usurpado el liderazgo de la iglesia. Se han llamado a sí mismos, por eso ejercen el ministerio sin autoridad divina. Recién nacidos puestos en el ministerio, neófitos, que cayeron en el lazo del diablo. En 1 Timoteo capítulo 3, verso 6, Pablo dice, no un neófito, no un novato, no un inexperto, no sea que envanecidos caigan en la condenación del diablo. La mayoría de los líderes que conozco, que ya tienen 30 o más años de ser pastores o supuestos apóstoles, entraron en el ministerio poco tiempo después de haber aceptado al Señor como Salvador. Todos dicen que Dios los llamó, pero estoy convencido que no se esperaron a que Dios los llamara. Se llamaron a sí mismos, convencidos de que esta era su vocación. Y como dice la carta a los hebreos, nadie puede tomar para sí la honra
sino aquel que ha sido llamado. Por lo tanto, no tardan en surgir las falsas doctrinas, inventadas por líderes que en el mejor de los casos son creyentes neófitos, presas fáciles de Satanás, que envanecidos caen en la trampa y terminan predicando falsas doctrinas. En Guatemala está pasando como en los días que salió Israel de Babilonia después de 70 años de cautividad. Y como dice el libro de Esdras, se levantó el templo, o los templos, pero está faltando el muro, que nos habla el libro de Nehemías. El muro es Cristo, pues Dios es nuestro amparo y fortaleza, pero debemos saber que el muro que nos protege es la sana doctrina, la doctrina de Cristo. En 2 de Timoteo capítulo 2, versos 3 y 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Si en lugar de la sana doctrina tenemos estas fábulas, estas doctrinas inventadas, sacadas de partes de la Biblia sin sustento doctrinal, estamos sin el muro de protección y dejaremos entrar al enemigo. No hay nada que lo detenga. Como en las ciudades antiguas, estas debían ser protegidas por murallas. De lo contrario, no había forma de evitar ser invadidos, tomados por el enemigo y los ladrones. Y hablando de ladrones, con el mensaje de la prosperidad y el mensaje que hagamos lo que hagamos, Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Con este mensaje todo es al revés. Los que están pasando por pruebas y dificultades seguramente están en pecado, aunque no sea así. Y los que tienen bendición económica y todo les sale bien, son los que tienen la aprobación del Señor, hagan lo que hagan. Al final, como la doctrina de la prosperidad es falsa, al no tener cumplimiento en los creyentes, estos se decepcionan y se van. Se van de la iglesia o dejan al Señor. Las doctrinas falsas nos ofrecen construir nuestras casas sobre la arena y no sobre la roca. En 1 Corintios capítulo 3, verso 13, Pablo nos dice que la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Esto es, las pruebas y dificultades. Cuando viene la prueba, el fuego, si lo que construimos sobre el fundamento supuestamente en Cristo, si no fuere oro para ser refinado, porque el oro se refina con el fuego, y en lugar de eso fuere hojarasca, ¿qué va a pasar? Estos son precisamente las falsas doctrinas que están edificándose hoy en día en la iglesia. Madera, heno y hojarasca, y el fuego las quemará. Los exhorto a que volvamos al mensaje bíblico de seguir a Jesús y andar como Él anduvo, tomando la cruz cada día, como esa antorcha que habla el apóstol Pedro, antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana alumbre en nuestros corazones. A continuación doy un ejemplo de las muchas falsas doctrinas o fábulas que se han predicado en la iglesia en estos días. La falsa doctrina de la prosperidad, que cuando no se cumple la gente se decepciona. El cumplimiento de sueños y visiones que solo justifican la codicia y las ambiciones personales. La construcción de grandes iglesias en lugar de construir orfanatorios, hospitales, escuelas que ayuden a los más necesitados. Los falsos cristianos mesiánicos que ya niegan que Jesús sea Dios. La falsa doctrina que hagamos lo que hagamos, Dios tiene pensamientos de bien y no de mal.
no importando que los miembros de la congregación estén cometiendo actos de corrupción, lavando dinero y viviendo como los que no creen en Dios. La falsa doctrina que Jesús es nuestro hermano mayor. Estos generalmente citan las Escrituras burlándose, menospreciando y criticando a los hombres de fe de Hebreos 11, en donde el Espíritu Santo narra parte de sus vidas, poniéndolos como ejemplo a seguir, elogiando su testimonio de fe a pesar de todas las dificultades por las que pasaron. Las falsas enseñanzas que proponen que todo lo que hagamos adora a Dios, que toda la música alaba a Dios, confundiendo a los creyentes afirmando que alabar y adorar es lo mismo, hablando de lo que no saben porque no experimentan el estar en la presencia de Dios. Y la lista sigue. Este es solo un resumen como ejemplo de hasta dónde hemos caído. Como dice Pablo, se amontonarán falsos maestros. Estos son los promotores del engaño. Observemos el tabernáculo del Antiguo Testamento. Creo que ahí nos daremos cuenta que en la iglesia está siendo profanado el lugar santo y sus utensilios, pero veamos cómo. Se ha dicho a los creyentes que si cumplen con su obligación de ir a votar por un candidato como presidente, es así como tendremos un buen gobierno. A alguien se le ocurrió decir que el profeta Samuel oró y votó. Esto da a entender que fue Samuel quien escogió a David y no Dios, pero fue Dios quien escogió y ungió a David. Qué confundidos estamos, qué falta de entendimiento de las Escrituras. Con qué ligereza y falta de temor de Dios hacemos uso de las cosas santas, del lugar santo. Toman con ligereza el candelero y los panes de la proposición, y dicen tener revelación y palabra de Dios, usurpando el llamamiento de quienes sí lo tienen. Toman el candelero, que significa la luz de su presencia, que nos muestra, nos alumbra las verdades de su palabra, que son el pan de vida, figura de los panes de la proposición, sin ninguna autoridad, y dicen que Dios se los reveló, como el falso profeta que engaña al pueblo de Dios. Los líderes de la iglesia son personajes que levantan sus propios reinos, no dan cuenta a nadie, no temen a Dios, se escudan tras su liderazgo. En la mayoría de los casos se esconden tras las grandes iglesias que han levantado y los muchos miembros que asisten a ellas. Se proclaman dueños de la iglesia, hasta tienen el descaro y desfachatez de heredar el ministerio a sus hijos para cuidar el patrimonio familiar. La iglesia, por tanto, deja de ser de Dios para ser propiedad del pastor. No permiten que otros miembros de la iglesia sean usados por Dios, por temor a ser reemplazados por alguien que sí tiene un llamamiento genuino. Si ven a un miembro de la iglesia al que Dios usa, les da envidia. Se manifiesta el espíritu que poseía el rey Saúl contra David. En 1 Samuel 18:7, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Esta es una falsa estructura, solamente basada en el dinero que aportan los fieles. Pero Dios ya está permitiendo que esta falsa estructura sea debilitada. Como no hay estructura espiritual sólida, las falsas doctrinas terminan dañando al pueblo, y éste se dispersa de iglesia en iglesia, como ovejas sin pastor. Y ya estamos viendo lo que está pasando. Ya se está poniendo en evidencia la integridad de sus líderes, que dicen ser apóstoles y no lo son.
No cumplen ni siquiera con los requisitos de un diácono de la iglesia, sí, de la iglesia primitiva del Nuevo Testamento. No tienen en orden su casa, no son irreprensibles, no tienen buen testimonio de los de afuera, de la iglesia, como dice 1 Timoteo 3:7. Al contrario, son tropiezo para ellos, provocando que los incrédulos se burlen, no solamente de los cristianos, peor aún, que se burlen de lo que dice la Biblia. Los incrédulos siempre están esperando ver las fallas en la iglesia y en sus líderes para justificar por qué no creen. Podrían juzgar sin motivo, pero desgraciadamente no es este el caso. Han sido dados motivos de sobra para que el nombre de Dios sea blasfemado. Esta transgresión no quedará impune, pero el problema es que el pueblo sufrirá también por ello. Es por esto que Dios ha esperado. Estos falsos maestros son como lo que dice el libro de Oseas. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasaron los linderos, cual Adán traspasaron el pacto. Gracias a estos granujas, el pueblo está totalmente dividido. Cada pastor es dueño de su rebaño. Esto es una falta muy grave. Las ovejas le pertenecen a un solo pastor, a Dios. Si los líderes no son honestos y siguen creyendo que las ovejas les pertenecen, van a perder aún lo que tienen. En Mateo 25, verso 29, porque el que tiene le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Cómo podríamos entender este pasaje sobre los talentos? ¿Cómo le sería quitado lo que no tiene si no lo tiene? Parecería una contradicción, pero la palabra de Dios no se contradice. El problema es que no la entendemos. Leamos de nuevo en Mateo, en la parábola de los talentos, Mateo capítulo 25, verso 29. Porque el que tiene le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿De qué está hablando Dios? ¿Está hablando que el talento es dinero? ¿Es dinero de lo que Dios está hablando? Cuando Jesús habla sobre dinero, lo relaciona con las riquezas injustas. Dad al César lo que pertenece a César. Pero por un momento supongamos que el talento es el ministerio. El ministerio dado por Dios, no el ministerio dado por los hombres, o dado por nosotros mismos, autonombrándonos apóstoles, profetas y pastores. Sí podemos ser pastores en una iglesia sin tener el ministerio dado por Dios. También podemos ejercer el título divino sin la autoridad de Dios. Es por eso que en lugar de guiar al rebaño, lo confunden y malaconsejan, y por eso todo sale mal. Profetizan y no se cumple. El pueblo pierde la fe. Dejan de creer que Dios está en control. El que no tiene ministerio, aún lo que tiene le será quitado. Tal vez la iglesia. No tenemos ministerio, pero sí tenemos iglesia. Sí, el Señor está hablando en la parábola que el ministerio es el talento. El Señor, como en la parábola de los talentos, les dirá: no tienes ministerio, pero aún la iglesia y el rebaño que tienes te será quitado. Alguien llamado por Dios puede tener ministerio sin tener rebaño, pero no debería tener rebaño
sin llamamiento divino ordenado por Dios. El mensaje de la cruz. No es casualidad que de todos los mensajes y doctrinas que se escuchan, ninguno habla el mensaje de la cruz. En Mateo 10, verso 38, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Cuando nacemos de nuevo, al contrario del mensaje de la prosperidad, a la mayoría les sobreviene crisis económica, algunas enfermedades y problemas de todo tipo. Y la pregunta es, ¿por qué? Bueno, en Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. En el verso 8 dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos, dice todos, han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos, cabras. Como alguien decía, lo peor que le puede pasar es que no le pase nada. No es que Dios quiera castigarnos por nuestros pecados, Él ya pagó por ellos, Él ya nos perdonó. Pero no seremos cambiados sin las pruebas. No creceremos en lo espiritual y su carácter no será formado en nosotros si no pasamos por las diversas pruebas. Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La humildad y mansedumbre no se aprenden si no hay disciplina. Si todo nos sale bien y nunca tenemos la disciplina del Señor para corregirnos, entonces no hemos nacido de nuevo, como dice Hebreos. Bueno, ¿qué debemos hacer? La respuesta es arrepentirnos. ¿Qué nos pide Dios que hagamos para volver al camino? Arrepentimiento. ¿No es muy curioso que en ningún mensaje se hable de arrepentimiento o de arrepentirnos? ¿Pero arrepentirnos de qué si estamos bien? ¿Estamos bien? Las faltas de los líderes ya han sido expuestas algunas. Hablemos del pueblo ahora. ¿En qué hemos fallado? Bueno, pues ya hemos dicho que no construimos hospitales, construimos iglesias. No ayudamos a los huérfanos. Queremos que el gobierno se haga cargo. Y terminan peor que sin hogar. Recordemos lo que pasó en Guatemala con este acontecimiento de hogar seguro. No damos de comer a los hambrientos. En lugar de educar gratuitamente, lucramos con ello. No ayudamos a educar a quienes no pueden pagar. Esperamos que el gobierno haga lo que Dios nos pide que hagamos. Es por esto que salimos de un gobierno malo para entrar en otro peor. Durante muchos años, Guatemala tuvo la puerta abierta para que vinieran personas de otros países a adoptar niños huérfanos a Guatemala. Esa puerta se cerró en el 2006. El gobierno fue presionado por la UNICEF, que pertenece a las Naciones Unidas, para que impidieran que continuaran estas adopciones, argumentando que con esto iban a detener el tráfico de niños y el enriquecimiento ilícito, pero se olvidaron de los huérfanos. Se cerró la puerta en Guatemala para que personas del extranjero vinieran a adoptar niños. Pero yo pienso que se abrió la puerta para que nosotros hiciéramos algo. ¿Y qué hemos hecho? Hemos cerrado nuestros corazones. Estos niños
huérfanos, han sido puestos en lugares donde han sido abusados y asesinados. Y nosotros nos escandalizamos cuando escuchamos las noticias de lo que pasa. Recordemos el caso de aquellas niñas que fueron quemadas. Hemos cerrado nuestros corazones y en esto hemos pecado también. Isaías 58, 10 y 11. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Ojalá estemos entendiendo el mensaje. Manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. De esas aguas nos habla Jesús. Esas aguas que son fuente de vida, que saltan llenando tu alma y las almas de los que están cerca de ti. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Daniel era un hombre intachable. Se menciona 3 veces que era un varón muy amado por Dios. Si Daniel, que es una figura de Cristo, pues es mostrado como un varón sin mancha, ora diciendo, hemos pecado. Él se incluye en los pecados del pueblo. En Daniel capítulo 9, verso 5. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Si Daniel se incluye con los pecados del pueblo, si nosotros que no somos intachables, como Daniel, ¿cuánto más necesitamos pedir el perdón de Dios y pedir que Dios haga algo con nuestras vidas y con nuestra nación? Deberíamos de orar como Daniel. Señor, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Señor, por favor, ten misericordia. Señor, ayuda a Guatemala. Señor, pon tu mano preciosa sobre este país. Señor, haz algo con este país que tú has escogido, por favor. Mira, Señor, que hemos pecado delante de ti, Señor. Mira que hemos transgredido tu ley. Hemos traspasado tu pacto, Señor. Ayúdanos, perdónanos, muéstranos el camino, Señor, porque te necesitamos. Muéstranos, Señor, el camino. Abre la puerta de los cielos para que Guatemala reciba la bendición que no tiene y que no le ha llegado. Señor, reconocemos que es culpa nuestra. Señor, reconocemos que fue nuestra falta. Señor, reconocemos que hemos pecado y que eres tú el único que puede ayudarnos. Ayuda a Guatemala, Señor, este país se está desmoronando. Y es una nación que tú has escogido, Señor. Es una nación que tú has escogido porque a ti te agradó, Señor. Tú escogiste a Guatemala. Por favor, Señor, ayuda a este país. Ayúdalo, Señor. Pon tu mano preciosa. No porque lo merezcamos, Señor.
no porque hayamos hecho algo, al contrario, hemos pecado, Señor, y nos arrepentimos, Señor, perdónanos, perdónanos, Señor, por favor, perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo y ten misericordia. Porque tú eres bueno, Señor, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. No abandones esta nación, Señor, que ha sido escogida por ti, por favor, por favor. No abandones este país, Señor, no abandones esta nación, por favor. Que volvamos a tus caminos, Señor, que volvamos a tus caminos. Ten misericordia de Guatemala, Señor, por favor, ten misericordia. Tú eres bueno, Señor, tú eres bueno, y tú estás dispuesto. Si tan solo disponemos nuestros corazones a ti, Señor, si tan solo nos volvemos a ti para recibir la bendición que nos has prometido. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, ayúdanos. Ten misericordia de Guatemala, Señor, por favor. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, ayúdanos.